No te vayas y quédate a escuchar estas historias. Allá por el año 2007 yo jugaba fútbol americano en un equipo local de la preparatoria, en la comunidad llamada La Jova. Una noche después de entrar cerca de las 11 nos tocó bajar por la montaña y pedir raite. Nadie se atrevería a descender a oscuras a la carretera. Se decía que había una cueva donde se realizaban rituales oscuros. Al despedirnos, los compañeros que vivían en la comunidad bromeaban diciendo: "No se les vaya a aparecer la Cochi", refiriéndose a una leyenda local. La Cochi enfrenada, un nahual que se convertía en un cerdo. Nos reímos de la broma, pero la atmósfera era inquietante. Éramos como unos 12 adolescentes y al ver que no pasaba nadie, decidimos bajar corriendo todos juntos entre risas nerviosas. Cuando empezamos a correr, uno de mis amigos tuvo la mala idea de mirar hacia atrás. A pocos pasos de salir del campo, el único lugar iluminado, vimos a un cerdo observándonos a mitad de la cancha, y él exclamó: "¡La Cochi!". Pensamos que era otra broma y nos reímos, aunque algunos empezamos a sentir un escalofrío y aceleramos el paso. Pero de repente comenzamos a escuchar un sonido proveniente del monte, un gruñido que se asemejaba al de un cerdo. Al principio era sutil, pero luego se intensificó resonando como un grito. Desesperados, nos salimos de la carretera y nos aventuramos entre las rocas en la bajada de la montaña. Algunos teníamos viejos celulares con linterna Nokia, y esas luces eran nuestra única guía para no caer. Las risas comenzaron a mezclarse con los sonidos del cerdo, y aterrados, llegamos a la entrada de la cueva de la que tanto se hablaba. En medio del miedo nos dimos cuenta que faltaba un compañero. De repente escuchamos un grito lleno de desesperación. Lo encontramos a lo lejos, amarrado a un árbol, y nadie sabía cómo había llegado ahí. Lo liberamos y comenzamos a correr nuevamente, pero los ruidos de la criatura nos seguían, acompañados de risas graves y chillidos. Finalmente un vigilante en una caseta de seguridad nos vio, y con su lámpara salió corriendo hacia nosotros. "¡No vean atrás! ¡Corran! ¡Corran!", gritó. Fui uno de los primeros en llegar. El vigilante, también asustado, preguntaba: "¿Cuántos son? ¿Cuántos faltan?". Nosotros respondimos que ya estábamos todos, pero a lo lejos se oía un grito, que no era el de nuestro amigo. Él había quedado mudo de la impresión. El vigilante sacó un machete, su aliento olía a alcohol, y comenzó a golpear el suelo, formando una línea mientras gritaba: "No pasarás, hija de tú. Hasta aquí llegas". Una vez que se disipó el miedo, notamos que teníamos heridas cortas y golpes. Luego llegó una camioneta que había solicitado el vigilante y nos llevó cerca de donde vivíamos. Con el tiempo nos enteramos que aquel buen hombre que nos salvó esa noche había desaparecido, igual trabajando una noche mientras daba su rondín. Desde ese día jamás volvimos a entrenar de noche, y esta experiencia en la montaña quedó grabada en mi mente. Estoy convencido de que la Cochi enfrenada, esa misma cosa fue la que se nos apareció. ¿Qué les pareció esta primera historia? No te vayas, que aún nos quedan otras dos cortas pero llenas de terror. Yo soñé con Lucifer hace unos meses. Estaba sentado en un parque y él se me acercó. Me sacó una charla muy interesante. De pronto él me propuso un trato, a cambio de algo que no era mi alma ni la de nadie. El trato era lo que yo quisiera sin exagerar, a cambio de que yo lo venerara y que jamás volviera a rezarle a Dios. Me dijo que todos lo ven con malos ojos, cuando en realidad él hizo algo que era para bien. Y le dije: "Ok". Yo no tenía problemas, pero a veces me faltaba el dinero. Mi papá me da la pensión alimentaria para mí y para mi hermano menor. Como te comento, no tengo problemas de dinero, pero no caí mal algo extra. Así que le dije: "Quiero que no me falte el dinero y que mi familia goce de salud, y si algún día se ponen graves, tú los cuides".
Él aceptó y me miró con los ojos llorando, diciéndome que soy de las pocas personas que le ha tocado ver que no son ambiciosas. El trato finalizó diciéndome que simplemente le pusiera una veladora y que ya no haga nada que lo relacione con Dios y que respete a los demás en sus creencias. Actualmente en mi familia nadie me ha enfermado. Mi papá me empezó a dar más dinero, así de la nada. Me he encontrado mucho dinero tirado. No me falta nada, de verdad nada desde esa noche. Y la verdad me quedo con la duda si fue verdad o simplemente fue un sueño. No sé qué opinen ustedes, pero yo siento que esto fue real. Bien, vamos con la última historia de esta noche. Gracias si eres de los pocos que se queda hasta este punto del video, y vamos a darle con la última historia. Era una de esas noches tranquilas de llovizna ligera, donde el aire parecía suspenderse en el tiempo. Vivía en casa de mi papá, y esta noche mi hermano menor y mi novia, quien para en este tiempo ya estaba embarazada, estábamos en la sala viendo una película. Eran cerca de las 11 de la noche y nuestra perrita Peggy, una pitbull que normalmente es muy tranquila, estaba inquieta moviéndose nerviosa por la sala. Sabía que quería salir, como siempre, para hacer del baño en el parque cercano. Nos turnábamos mi hermano y yo para sacarla, y esta noche me tocaba a mí. Aunque estaba lloviendo, era apenas una llovizna suave, lo suficiente para no mojarse por completo, así que no dudé en llevarla. Al llegar al parque, como de costumbre, le quité la cadena para que pudiera correr y hacer sus necesidades. Pero esta noche algo era diferente. Peggy, que mientras corría libre y contenta, al soltarla no se movió, se quedó ahí, erguida. Sus orejas se alzaron y su cuerpo rígido. Le hablé: Peggy, ¿qué pasa? ¿No quieres ir al baño? Pero ella no me respondió con su habitual entusiasmo. Se quedó inmóvil y en un instante su pelaje se erizó, como si hubiera sentido una amenaza inmediatamente. Fue entonces cuando, sin previo aviso, arrancó a correr hacia la mitad del parque, parándose en seco frente a un árbol. La seguí, confundido y un poco nervioso. Cuando llegué a donde estaba mi perra, la vi mirando fijamente hacia la oscuridad. Seguí su mirada y fue entonces cuando lo vi. En la rama de un árbol apenas perceptible en la negrura de la noche, estaba posada una enorme ave negra. Al principio pensé que era una lechuza por su tamaño, pero algo en ella no encajaba. Sus ojos rojizos brillaban como brasas encendidas en la oscuridad, y cuando volví a mirar, su pico era mucho más grueso que el de cualquier ave que conociera. Esto me hizo estremecer. Peggy normalmente es dócil, pero esta vez estaba lista para atacar, gruñendo con una ferocidad que nunca le había visto. El ave, al notar nuestra presencia, abrió sus alas, y en este momento sentí que el mundo se detenía. Las alas eran enormes, cubrían al menos 5 metros de punta a punta, y el peso de la criatura era tal que la gruesa rama del árbol crujió y se hundió bajo su peso. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía apartar la vista de esos ojos rojos que me observaban con una intensidad que jamás había sentido. Cuando el ave emprendió el vuelo, lo hizo emitiendo un sonido indescriptible, como un gruñido profundo, casi inhumano, pero muy distorsionado. Era un sonido que reverberaba el aire, un lamento que parecía salir de las profundidades de la tierra misma. Cuando la criatura se perdió en la oscuridad de la noche, finalmente pude moverme. Con las manos temblorosas le puse la correa a Peggy y nos apresuramos a salir de ahí. Al llegar a la casa les conté a mi hermano y a mi esposa lo que nos había sucedido, pero no me creyeron a pesar de todo. Las imágenes y los sonidos de esta noche quedaron grabados en mi mente.
Pasé 2 semanas sin poder dormir bien, siempre esperando volver a escuchar ese espeluznante lamento, ese aterrador aleteo o ese sonido gutural que me hizo sentir que me iba a morir esa noche. Nunca olvidaré esta noche, ni el encuentro con esta criatura, que hasta el día de hoy no puedo explicar. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Agradecerle a Mitos y Leyendas que nos prestaron estas historias. Ahí lo pueden encontrar en su página de Facebook y les agradecería mucho si comparten, le dan en seguir, comentan, y más aún si alguno tiene una historia paranormal que desee compartir con nosotros, nos la haga llegar para darle voz y hacer crecer más este proyecto. Gracias, buenas noches y nos escuchamos hasta la próxima.